Bueno, ayer alguien me pedía de hoy con lo siguiente, que era de los ejercicios que planteé en la última sesión, que abordáramos uno de esos, que era por lo menos en integración por partes. De integración por partes era de la página 29, en la página 29, el ejercicio 2, el numeral C. A grandes rasgos demostrar lo siguiente, es coseno de t de t es igual a eso utilizando integración por partes. Sí. Ok, recuerdo a ver cómo es que era Solarte. Era el que nos pedía que, el apellido Solarte, creo que tenía que trabajáramos ese de aquí. No sé, ¿alguno de ustedes ya lo ha llegado a trabajar este de aquí? Profe, yo mandé la del seno a la n. No podría ser así parecido. ¿Mandaste la solución de qué? Del de seno a la n. Es el mismo. Sí, ¿Sí? entonces sí, ya lo trabajé. Ahora, vale. Sugerencia para escoger U y el de B. ¿Lo recuerda, Farid? ¿Cuál fue su sugerencia? Yo descompuse el coseno, la integral del coseno de t por el coseno de En el n a la anterior. menos 1. Entonces u es coseno a la n menos 1. Entonces, la idea es, miremos que esta parte de aquí vamos a descomponerla por partes. De este de aquí lo vamos a descomponer así, como primero coseno de n a la menos 1 y de B es el resto. Pero es decir, que esto de aquí está visto como coseno a la n menos 1 de t por coseno t de esta. Entonces, que este sea U y que este sea el de B. ¿Sí? Así, realmente así va a funcionar. Sería entonces coseno de t de t. Sí, esa sería la idea. Creo que lo más natural sería para alguien haber escogido, lo más natural sería para alguien haber escogido como U igual a coseno n de t y de b igual a. Con esta escogencia, ustedes van a tener una descomposición de esto por partes. Sin embargo, no va a. ¿Sí? Entonces, esta de acá es una escogencia que se puede usar, pero no para llegar a esa parte. Y resulta la escogencia que se llega aquí, bueno, se llega a esta partecita de aquí, pero miren que luego tocaría volver a resolver esto, este de aquí. ¿Sí? Pues bueno, esta de acá es una escogencia que alguien pensó indicada, pero no va a servir para esto de aquí. Ahora, en un ejercicio como estos de acá, de aquí, lo que decíamos la vez pasada del quilate, queda
Porque aquí, para hacer la escogencia, no podemos hablar de una inversa, logarítmica. La escogencia que tengamos que tomar, la escogencia que se escoja, pero perdón la redundancia, tendrán que ser ambas partes trigonométricas. Que en este caso ya va quedando corta esta propuesta de Pilate que trabajábamos o que vimos, nombramos la vez pasada. Todo esto de aquí, si este es U y este es el de B, entonces de U y B, aquí, la derivada de coseno a la n-1. Entonces, primero miremos que esto es una composición donde la primera función, la función más externa, será llevar a la n-1. Entonces será aquí n-1 coseno baja el grado n-2t y por la derivada interna, ¿no? La derivada interna de coseno, que sería es menos seno dt y todo por dt. El db aquí más. El db de dt y por lo tanto v va a ser la antiderivada de coseno, que es seno de t, ¿no? Listo, esa es la escogencia. Vamos a tomar. Según eso, entonces, esta es la integral. Vamos a hacer aquí la integral. Acá el coseno de t, lo vamos a tomar de esta forma. Acá, u por b menos b por du. Entonces, miremos. El u de coseno a la n-1 por b, seno la n-1 de t, por b, que sería es seno de t. Esta parte de aquí. ¿Sí o no? Esa parte. Donde la integral de f es seno de t. Ese es b y el de u. De acá. Puede expresionar algo. Sería n-1 por coseno 2t por menos seno de t. Este menos, con este menos de aquí, con este menos, por seno de t de t. Ajá, entenderá. Voy a escribir esto aquí, como lo voy a escribir un poco más pequeño, o a simplificar algo aquí. Esto queda igual, ¿no? Seno a la n-1 de t por seno de t. Esto es una constante, n a la menos 1 de la integral más n-1. Miremos seno de t por seno de t, seno al cuadrado de t, por el coseno n-2t de t. Resulta que aquí, en esta parte de acá, vamos a utilizarlo en integral trigonométrica fundamental. Es decir, donde este seno cuadrado lo reemplacemos por 1 menos esa partecita es esto de aquí. ¿Sí? Es decir, en el siguiente paso, lo único que vamos a hacer es esta identidad. ¿Sí? Y de aquí todo eso multiplicado por coseno a la n-2t de t. Más n-1. Y todo esto que sea, entonces en integral. De acá las multiplicamos, sería que como la integral es igual a todo esto mismo aquí.
más n menos 1. Y aquí nos van a quedar entonces, abramos aquí paréntesis. Primero 1 menos la integral de coseno a la n menos 2t. Bueno, aquí de t. Y luego menos la integral de coseno a la 2 por coseno a la n. De t. Pero resulta que todo esto de aquí, coseno a la t, está ahí. ¿Sí o no? O sea que nos queda ese término es igual a toda esta parte de acá más n menos 1 de eso, menos n a la menos 1 por esta integral, y esta integral es y. Entonces algo que es en algunas integrales, como veíamos en la clase pasada, para resolverla quizás nos surge esto en esta i. Despejemos toda la i, la integral, al lado izquierdo. Entonces nos quedaría esta integral. Estaba restándola. Pasémosla acá. A sumar, ¿no? Más n menos 1 por i. Toda la expresión que nos queda aquí. ¿Qué es lo que nos queda? Está aquí, ¿no? Vamos a copiar todo eso aquí. Por seno de t más n menos integral de coseno de n menos 2t de t. ¿Sí? Resulta que aquí, como nos sumemos, sería y va a multiplicar a 1 más n menos 1. ¿Sí? Igual a toda esa expresioncita de aquí. Entonces, por n es igual a toda esa expresioncita de aquí. Entonces, la integral, que es la que necesitamos, va a ser igual a todo dividido entre n. ¿Sí? Resulta que todo esto dividido entre n es bueno. Más bien copiamos aquí. Sería n menos 1t por seno de t, todo dividido entre n, más n menos 1 sobre n, por esa antiderivada, la antiderivada del coseno a la n menos 2t. Perdón, aquí hay una. ¿Qué fue? Hay un errorcito aquí. Ah, claro, perdón. Aquí hay. En el ejercicio que nos pedían, yo lo copié mal. Aquí no es n a la menos 1, sino es n a la menos 2. Ese es el que nos piden, sí, coincide con este de aquí. Sí, que lo había copiado mal. Aquí es n a la menos 2. Está bien. Eso. Claro, ahora, alguien, si ustedes van a mirar el ejercicio E, ese en lugar de coseno es con seno a la n. La idea es hacer esta exponencia similar. Ojo, miremos que en este ejercicio no, para resolver este de acá, lo que ha hecho es bajársele 2 veces el grado aquí. Es decir, la idea es que quede aquí una expresión donde la integral aquí sea más fácil de resolver. Entonces, de trabajarla por partes,
coseno a un número grande, la idea es que vaya rebajando aquí grado. Luego, si es que eso habría que bajarlo a 4, luego bajarlo de grado 2 con esta misma expresión. ¿Sí? Una idea de los otros ejercicios aquí es que miremos cuál es el grado de lo que... ¿Sí? Recordemos que a grandes rasgos aquí es, la primera, aquí esta es una composición de función. La interna es elevar a la n. ¿Sí, no? La antiderivada de aumenta un grado. La derivada disminuye un grado. Entonces, si aquí nos ha quedado esto de acá, entonces, en este lado, la idea es haberlo escogido como n-1. ¿Sí? A partir de este de aquí, aquí es que podemos mirar cuál sería una escogencia apropiada, sabiendo que aquí nos va a quedar un, recordando, menos v por du, ¿no? Teniendo en cuenta este de aquí, ¿no? Este de u, que aquí, que aquí es el indicativo para mirar a ver cuál sería el propio u. ¿No? Creo que eso se puede hacer con los otros 4 ejercicios que aparecen ahí, ¿no? De hecho, bueno, permítanme, voy a compartir pantalla. A ver, si aquí pueden ver ustedes, pueden ver, ahora, este es el, ya, de estos ejercicios era de los que hablábamos. Acabamos de mirar este. No, este del C. Este, el E, es bastante similar, ¿no? Perdón un poco. Hola. El E es bastante similar, ¿no? Según eso, aquí recuerden, habíamos visto la vez pasada que aquí había un error. Aquí está corregido. Esto no va T por DT, sino solamente T. Sería bueno entonces que ustedes intentaran mirar cuál es una escogencia apropiada a tomar. Primero asumiendo cuál es el valor U, sino para cada uno de estos de aquí. En este creo que es el más sencillo, el A, ¿no? Miremos miremos que aquí teníamos T a la N, y aquí dentro al haber aplicado por partes, aquí ha bajado de grado. Entonces creo que eso nos va indicando cuál va a ser el valor de U que podemos tomar, ¿no? Aquí lo mismo, aquí sería algo así similar, el logaritmo natural de T a la N, y aquí se ha rebajado en un grado. El logaritmo natural de T a la N menos 1. Este ya lo hicimos. Bueno, con este de acá sería, creo que aquí puede funcionar lo de hilate.
Bueno, y este último también, miremos que aquí esté a la n y aquí ha bajado t a la n-2. Ha bajado en 2 grados. Si no, este. Entonces ahí está la idea para que aborden esos ejercicios. Parecen interesantes. Mismo les decía que de estos de aquí, pues bueno, todos los podrían llegar a trabajar por partes. Es decir, creo yo que todos estos podrían ser aplicables para efecto de parcial. Estos que tenemos señalados aquí en estos circulitos, por ahora, digamos, dejémoslo, digamos, como para un segundo nivel. No serían para los planteos, para efectos de evaluación, estos por ahora no van a entrar. Miren que aquí hay uno de cosecante a la 3 de teta, que para resolverlo es muy similar, bastante similar al que trabajábamos la sesión pasada de secante a la 3. Sería interesante que este lo intentaran abordar de manera similar. ¿Sí? Eh, Dejo de compartir pantalla. Y vamos, bueno, más bien si voy a compartir, pero de otra parte, de la de sustitución. Bueno, la idea ahora es que vamos a trabajar, eh, vamos a abordar esta parte de sustitución trigonométrica. El PDF que estamos viendo lo envié, creo que ayer fue. Empieza entonces en la página 51. Bueno, aquí habían unos ejercicios previos del tema que dijimos que no vamos a tratar en profundidad. Vamos a tratar esa parte de sustitución trigonométrica, donde, bueno, aquí en el libro sugieren dividirlo en 3 casos. ¿Sí o no? Cuando nos aparezcan integrales con una expresión como esta que está aquí, como en esta radical, como esta. Luego, el caso 2, bueno, el caso 2, miremoslo. Oh, me pasé. Bien. El caso 2 es, bueno, que dentro de la integral nos aparezca una expresión similar a este radical. Aquí a al lado menos x al lado. Y el caso 3, este, ¿sí? Bueno, quizás se ha pasado rápido, pasado sin advertir el detalle, bueno, las pequeñas diferencias que pueden haber en él. Me voy para atrás para que los detallen. Miremos aquí. Caso 1 sería este de aquí. Cuando nos aparece una suma de cuadrados, bueno, el radical. Lo del radical ya vamos a ver que no necesariamente tiene que aparecer, sino tal como radical. Lo que más interesaría es que viéramos que dentro de la integral nos aparezca una suma de cuadrados, donde una de esas es la de, y en esas interviene la variable de integración, x. La otra es donde hay una diferencia de cuadrados, donde la parte positiva es constante. Y la otra es diferencia de cuadrados, donde la parte negativa es constante. La parte positiva es la variable x. Son esos detallecitos los que vamos a tener para ver. Y bueno, pues vamos a dedicarnos a ver ahora ejemplos de cómo abordar eso y tratando de ver, voy a pasar acá más adelante los ejercicios que habrían para trabajar. Aquí en la página 60
Entonces se abordan en la página 60 y 61, inicialmente se abordarían todos estos ejercicios. Hasta el 30. Bastantes ejercicios. No sé si sea, que puede ser que sean muchos. O sea, en efecto, es porque, bueno, y la idea es con el enunciado, es resolver utilizando sustitución trigonométrica. Vamos a ver que algunos de estos ejercicios los vamos es, o la propuesta será que algunos no los vamos a poder resolver completamente, sino que dejar indicado como algunos de estos los vamos a dejar es indicados como unas integrales de funciones trigonométricas. Y esas funciones trigonométricas se resuelven es a través de técnicas que maneja el libro y que no hemos visto aquí en clase. ¿Sí? Entonces, quizás la pregunta que se me ocurre en términos de evaluación sería no es resolver totalmente esa integral, ¿no? Sino expresar una integral de estas en términos de una integral de funciones trigonométricas. Bueno, vamos a adentrarnos un poco más en eso ahorita más adelante con los ejemplos que veamos. Entonces dejo de compartir aquí y paso otra vez al tablero. Bueno, entonces para la sustitución, bueno, aquí el título. Antes de... Les pido el favor que antes de terminar, cuando estemos ya terminando la sesión de hoy, recuerden para ir hablando de una posible fecha del siguiente examen, ¿no? Del último. Ya de lo que alcancemos a trabajar de integración. Sí, creo que eso igual que debe ser más o menos, está terminando el semestre. Entonces, para efectos de quienes no están asistiendo aquí, de quienes no están asistiendo, quienes puedan ver el video, si es que lo podemos grabar más adelante. ¿Sí? Recuerdo que si alguien quiere esta sesión, que me lo diga aquí para que lo pueda hacer. Entonces recordemos, para la sustitución trigonométrica se van a proponer tres casos, o tres casos. Un caso es cuando aparece en de 2 más x a la 2. Otro caso sería la diferencia de cuadrados, donde la... Y el otro caso es cuando es diferencia de cuadrados y la coseno lleva a la parte negativa. De acuerdo a eso,
vamos a proponer libro, bien, en el libro aquí propone algo bastante pragmático, pero caso este de aquí, para el primer caso, si nos llega a aparecer esa expresión, ¿qué va a servir? Es x igual a tangente de teta, tangente de alfa, aquí lo para esa sustitución. Va a servir. Vamos a ver más adelante. Si alguien está tomando apunte, con esto puede tener en sus apuntes que eso le puede servir. Para el segundo caso, cuando tenemos es diferencia de cuadrados, es la constante, entonces la sugerencia de sustituir va a ser este de aquí, x igual a seno de alfa. Y para el tercer caso, que sería la diferencia de cuadrados, donde la parte positiva es la de la variable, la parte negativa es la de la constante, entonces la sugerencia a aplicar va a ser x igual a A por secante del ángulo alfa. Estas son las sugerencias del libro, así. Sin embargo, sería bueno mirar, por lo menos en esta aquí, por lo menos en esta primera, partamos de lo siguiente. En todas vamos a partir del rectángulo para llegar a obtener esto. La idea para este primer caso entonces es asumamos, bueno, ese es aquí va a ser el ángulo alfa. La idea es que miremos que aquí adentro es una suma de cuadrados. Si tenemos esto aquí tiene pinta de que es todo esto de acá va a ser la hipotenusa. El cuadrado. Sugerencia es que coloquemos, bueno, si tenemos esto de aquí, esta parte de acá va a expresar un cateto y esta parte de acá el otro cateto de este triangulito de aquí. Entonces, en ese sentido, este de acá es, bueno, no es este de acá, sino la raíz cuadrada de este va a ser un cateto. Coloquémoslo eje x, en este caso. Y por lo tanto, este de aquí vendría a ser esa expresión. En este caso, como x. ¿Sí? Miremos que de ese triángulo entonces tenemos el tangente de alfa es igual a cateto opuesto x sobre a. Tenemos esta expresioncita. ¿Sí? Entonces, en el libro lo proponen, casi que memorizar esto, ¿no? Casi que memorizar esta parte. Normalmente yo no lo tengo tan interiorizado así, sino que me gusta es trabajarlo a partir de los triángulos, deducirlo a partir de... Vamos a mirar en este casito acá. En este caso de aquí, un triángulo similar, este es alfa, triángulo alfa. Aquí tenemos una diferencia de cuadrado dentro del radical. Resulta que cuando tenemos esta diferencia de cuadrados, la parte positiva nos va a indicar la hipotenusa. ¿Sí, no?
raíz cuadrada de, el primero el cuadrado, hipotenusa al cuadrado menos un cateto. Entonces, este acá nos va a indicar la hipotenusa. Por lo tanto, este va a ser es valor de A. Los otros catetos, pues bueno, podemos mirar aquí. Bueno, este. Entonces, propongo que este de aquí sea el cateto de parte horizontal. Y por teorema de Pitágoras, bueno, aquí son los 90 grados, por teorema de Pitágoras, entonces este cateto debe ser la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado otro cateto bastante al cuadrado. Sí. O sea que este de aquí va a ser uno de los catetos. Va a ser, no. Y en este sentido, en este triangulito, la idea es, miremos a qué va a ser igual a x, pero en términos de la función seno. Aquí, seno de alfa, seno, bueno, el seno aquí estamos viendo es como este menos este. Entonces, más bien para da lo mismo que uno de los catetos sea este x, pues acá los podemos intercambiar. ¿Sí? No es lo mismo. Bueno, en este caso, aquí quedaría es con coseno. Sino con coseno de. Aquí, tal como lo escogimos, sería con coseno de alfa, sería entonces el cateto adyacente sobre A. ¿Sí? Según eso, aquí podríamos haberlo escogido como seno. Para que aquí fuera seno, entonces, cambiado. Este cateto haberlo tomado como X y este, y aquí. Y en este caso ya nos quedaría es seno de alfa y este. ¿Sí? Vamos a ver más adelante, quizás en un ejemplo, que si nosotros trabajamos seno de alfa, también podríamos haberlo trabajado como coseno de alfa con estos de aquí intercambiados. Pero para efectos de los que escogimos aquí, tomamos este escogido. Ahora, para este tercer caso, vamos a hacer lo mismo. Aquí entonces tenemos una diferencia de cuadrados. Parte positiva, la que nos va a indicar la hipotenusa. Según eso, entonces la hipotenusa aquí va a medir aquí, ¿no? Vamos a mirar si aquí el secante, la parte secante, entonces a ver si nos sale secante o secante, cómo escogemos aquí los catetos. ¿Sí? Entonces, uno de los catetos entonces debe ser A al cuadrado. Catetos debe ser, perdón, de esta parte de aquí, A. Propongo que miremos aquí a ver cómo nos sale. El otro cateto entonces debería ser que por teorema de Pitágoras nos queda es la raíz cuadrada de toda la hipotenusa menos este otro cuadrado, el cateto al cuadrado. ¿Sí? Vamos a mirar a ver si aquí en este caso nos con esta escogencia, ¿sí? O si debemos intercambiar estos catetos. Entonces, en este caso, secante del ángulo alfa. Secante del ángulo alfa es el inverso multiplicativo de coseno. Entonces, en este caso, sí, funciona bien. Va a ser en este caso la hipotenusa sobre A. ¿Sí? Este de aquí sobre A. Eso que corresponde a este de aquí. Entonces, a partir de esos triángulos es que me gusta un poco más deducirlo.
¿sí, no? Sin embargo, bueno, ustedes tienen la posibilidad de, si en una integral, pues utilizamos esta sustitución. Ahora a ver si es que, veamos, intentemos a ver hacer un ejemplo aquí. Si es que podemos todavía, para no borrar el tablero. Vamos a un ejemplito, un ejemplito de los más sencillos sería, ya habíamos hecho en alguna clase pasada el cotangente, algo así como no aparecía x de 1 más x cuadrado. ¿Sí? Es de esta expresión. Bueno, que creo que puede aparecer en las tablas de integrales. ¿Sí? En las tablas de integrales que se veían en el libro, creo que esta la proponía que era igual a arco cuya tangente es x más la constante c. Vamos entonces a aquí a través de estos métodos, a través del método de sustitución trigonométrica. Resulta que aquí en esta suma de cuadrados, 1 al cuadrado más x al cuadrado. La que se asemeja es, bueno, no es una resta o diferencia de cuadrados, tiene que ser por externo. ¿Sí? Entonces, la idea sería, hagámoslo con esto, llamémoslo i, y entonces abordémoslo con esta sustitución de aquí. Si x es igual a por tangente de alfa, entonces nosotros necesitamos saber, va a ser igual, ¿no? El de x, entonces derivamos esto, ¿sí o no? Va a ser igual a tangente es secante cuadrado de alfa por de alfa. Ya tenemos este de. Nos falta es este denominador. ¿Sí o no? Si esto es x, si x es esta parte de acá, ¿cuánto? ¿Sí? Entonces va a ser a al cuadrado por tangente cuadrada. No necesitamos x cuadrado, necesitamos 1 más x cuadrado. Entonces 1 más x cuadrado igual a 1 más al cuadrado por tangente cuadrado de alfa. ¿Listo? Entonces, miremos aquí. Bueno, sigo aquí escribiendo. Expresemos este tangente cuadrado en términos de seno. Es 1 más a cuadrado por seno cuadrado de alfa sobre coseno cuadrado de alfa. Estas fracciones que nos quedaría es coseno cuadrado más al cuadrado seno, perdón, cuadrado de alfa, sí, sobre coseno cuadrado de alfa. Listo. Resulta que de aquí tenemos que el valor de A, en este caso era 1, ¿no? Era 1. Por lo tanto, entonces, aquí en lugar de aquí A es 1. Este A cuadrado es 1. A cuadrado es 1. A cuadrado es 1, ¿no? ¿Sí? Igual a coseno cuadrado más seno cuadrado es 1 sobre el coseno cuadrado de alfa. Y que esto va a ser igual a secante cuadrado de alfa, ¿no? ¿Sí? Por lo tanto, bueno, la idea es utilizar esta expresión trigonométrica. Me atrevo a borrar, me permito borrar todo esto de aquí y decir secante cuadrado
de alfa, ¿no? Teníamos aquí. Por lo tanto, esa integralcita nos va a quedar aquí en términos de secante cuadrado de alfa por de alfa. La tenemos y nos lo estamos reemplazando. Y ahora en el denominador 1 más x cuadrado y secante cuadrado de alfa. ¿Sí? Podemos cancelar la antiderivada de ¿sí? Paso igual la antiderivada de alfa. ¿Sí? Va a ser igual a alfa, bueno, a la constante seno. Resulta que alfa, bueno, no tenemos que esta nos lo están proponiendo en términos de x. Vamos a verlo. Aquí está en términos de x, no podemos dejar la respuesta en términos de una variable auxiliar. Entonces, como en la sustitución, expresar esto en términos de la variable original, en términos de la variable x. Entonces, vamos de aquí. De aquí despejemos entonces alfa en términos de x. ¿Sí? O miraríamos cuál sería. Bien, a mí me gusta normalmente mirarlo desde aquí. ¿Sí o no? Este es x, este es 1. Entonces alfa lo podemos ver en términos de arco cuya tangente es x sobre este acá. Este aquí es 1. O desde aquí. ¿Sí o no? Si es que lo hemos hecho con la fórmula. Por tanto, esto nos al arco cuya tangente es x menos constante c. Y esa sería la respuesta. O si lo hemos hecho. Este es el caso más sencillo cuando nos aparece. ¿Sí? Ahora, resulta que alguien plantea lo siguiente, es que, bueno, estamos aquí y yo no en términos de arco tangente, sino en términos de alguna otra opción, de alguna otra función trigonométrica. También como en este caso estamos trabajando con ese triángulo de aquí. ¿Sí? Entonces podemos verlo en términos de seno sobre esto. Si el seno, es decir, aquí podemos haberlo colocado como arco, el seno es este sobre la hipotenusa. ¿Sí? Es x, la hipotenusa, a la 2, que en este caso es 1, más x al cuadrado y más x. ¿Qué pasa? Si alguien ha colocado esta respuesta, está bien. Si alguien ha colocado esta respuesta, está bien. ¿Sí o no? Que no he pensado todavía cómo sería una forma de evaluar. Pero por ahora se me ocurre que podrían salir varias opciones de respuesta para un ejercicio de estos de aquí. Sí, donde por lo menos a la mano de este con una, no sé, o este, o este. Y puede llegar a ocurrir que alguien diga, no, es que yo lo resolví en mi era este de aquí. La idea es que si restamos esto y menos esto de acá, nos da. Hay varios ejercicios, bueno, esto de aquí la única diferencia es que si aquí es una constante C, aquí sería C sub 1. Les quedaría a ustedes como, quizás como ejercicio, bueno, como para que lo piensen, la diferencia entre este y este de aquí. La diferencia entre esto y esto de acá solamente es una constante. Alguien pudo haberlo hecho coseno, sino con arcocoseno. Pudo haber, es decir, que la respuesta pudo haber quedado en términos de arco, es en este caso A, o sea, 1 sobre esta raíz 1 más x cuadrado y aquí, bueno, más constante. ¿Sí? O
alguien, bueno, con arco secante o arco cotangente. Normalmente, trabajar en términos para estos ejercicios, se pide es trabajar solamente en términos de arco tangente y arco secante. Bueno, normalmente se pide, no, se acostumbra. Pero si alguien quiere trabajar en términos de las otras, de cotangente y de cosecante, el ejercicio para nada va a estar mal. Solamente que ustedes tengan en cuenta para efectos de evaluación como la forma de evaluar una obra no es normalmente ver el desarrollo de lo que ustedes hacen, sino ver respuesta. Que adquieran ustedes, digamos, un poco de habilidad de cancha para saber qué que se ha tomado en cierta respuesta. Se me ocurre que para un ejercicio de estos a lo mejor es que digan, para un ejercicio de estos de aquí, bajo esta sustitución la respuesta es tal. La respuesta es forma, en términos de esta forma, en términos de esta forma. Todavía vamos pensando las variantes pues, de estas formas de evaluación. Bueno, entonces, aquí hay un caso, el caso más sencillo cuando se utiliza la tangente. La primera sustitución, cuando es una suma. ¿Sí? Bueno, borro todo eso. Sigamos en este caso. A ver, una que es una variante. Otro. Vamos a ver qué tal. La idea es, bueno, con esa misma sustitución, con este mismo triangulito de aquí, sería es que en lugar de A, ¿cuál va a ser aquí? En lugar de A, entonces, este número aquí ya va a ser 2. Aquí va a ser 2. ¿Sí? Alfa es igual a 2. Ojo, que aquí un error típico es pensar que en este caso el valor de A es 4. ¿No? 4 aquí, colocar 4 aquí. Es un error típico, ¿sí o no? Entonces, para que lo tengan en cuenta, normalmente es de raíz de 2. Puede ser que en el libro en algún momento les llegue a proponer algo que aquí sea distinto, que sea por lo menos 3. Puede ser así. Aquí es mucho más tentador pensar que este lado mide 3. Bueno, en ese caso, raíz de 3, aquí raíz de 3 al cuadrado, de aquí sería así. De hecho, mejor, prefiero que lo hagamos así con este ejemplo. Prefiero que lo hagamos con este ejemplo para que esa parte en la que les puede salir esta cascarita. Esto, ojo, la ideal es que esto aquí esté elevado al cuadrado. No aparece eso, entonces la sustitución que vamos a proponer aquí. ¿Sí o no? Es este aquí, por lo tanto, x va a ser igual a raíz cúbica de tangente de alfa. ¿Sí? La raíz cúbica de tangente de alfa. Necesitamos de x. De x entonces va a ser igual a raíz cúbica, y la derivada de tangente es secante al cuadrado de alfa por de alfa. ¿Sí? Necesitamos esto aquí. ¿Sí? Y ahora necesitamos 3 más x cuadrado. O sea que todo esto aquí es 3 más es 3 más todo esto aquí al cuadrado. ¿Sí?
3 por tangente al cuadrado de alfa. Es 3 de 1 más tangente cuadrado de alfa. De aquí nos va a quedar es 3 por secante cuadrado. Nos va a quedar así. ¿Sí? No, normalmente yo aquí tenemos 1 más tangente cuadrado de alfa, la relación entre tangente cuadrado y secante cuadrado. Y me confundo cuál es el que lleva menos, cuál es el que lleva. Pero pues bueno, aquí simplemente expresar en términos de senos y cosenos. Eso nos quedaría ahí. Esto estamos trabajando solo lo del paréntesis. Coseno cuadrado más seno cuadrado. Coseno cuadrado, entonces nos quedaría es 1 sobre coseno cuadrado, que es el secante. Es una forma para mí para recordarlo. Ya ustedes similares para recordarlo. O porque a veces aquí la memoria me falla y cuando es más, cuando es menos. La memoria me falla, entonces lo hago aquí rapidito y lo reduzco. Entonces, 3 más x cuadrado, en este caso, nos va a quedar es 3 secante cuadrado de alfa. Borro todo esto. Tres secante cuadrado de alfa. Vale, no necesitamos. Vale. Entonces nos queda es raíz cúbica de secante. Para efectos, empezar, bueno, aquí nos quedaría el valor absoluto. Sí, en ese sentido, resulta que, bueno, ya podemos mirar con un poco más de detalle la gráfica de secante, que en la parte donde lo vamos a utilizar es siempre positiva. Tendría que quedar así. ¿Sí? No quisiera meterme ahorita con ese detalle, sino que simplemente quedémonos con esta parte. Ahora de reemplazar esta integral, reemplacemos la integral aquí de x, nos va a quedar la raíz cúbica de la secante cuadrado de alfa. Y aquí debajo nos va a quedar es raíz cúbica de secante de alfa. Entonces podemos, si está bien, sí, de x es esto de aquí. Podemos cancelar esta raíz cúbica con raíz cúbica y decir que esto nos queda es secante cuadrado por secante. La secante de alfa. Y bueno, esa es una que ya habíamos conocido, que habíamos visto ya anteriormente, ¿no? Esa es una integral que ya habíamos trabajado anteriormente. Entonces, esta la podríamos resolver. La podríamos resolver, pero habrá algunas donde nos aparezcan con algunas otras variantes de aquí, como por lo menos combinaciones de secante y la idea sería dejarlas así indicadas. Esta de aquí, bueno, pues sí la podemos resolver. Era el logaritmo natural de secante de alfa más c. Esa es la constante que, bueno, la constante, esta es una que habíamos trabajado en la clase pasada. ¿Sí? No dejarlo en términos de alfa, sino en términos de x. Si es que lo podemos resolver. Secante de alfa, secante de... ¿dónde está el grafiquito? Aquí no. El secante entonces es hipotenusa sobre adyacente. Entonces va a ser 3 más x cuadrado sobre raíz cuadrada de 3. Y la tangente de alfa es este sobre este. Y aquí sobre raíz de 3. Quiero ver qué tanto esto se puede simplificar un poco más, pero
Esta sería la idea de esta sección. ¿Sí? Bueno, este de aquí solamente como algunos ejemplos de cómo abordar este primer casito. Bueno, doy un momento al otro a proyectar la pantalla. Entonces hemos visto un ejemplo de esta forma. Un ejemplo de esta forma. Aquí proponen algún ejemplo similar. Pueden seguirlo, ¿no? Este ejemplo de unos 20, sí. Perdón, ¿alguien me habla? Bueno, podemos ver este ejemplo. Seguiría entonces es un ejemplo ya del caso 2. Aquí les propongo que les propongo que lo vayan mirando aquí. Explórenlo unos 5 minutos, que tengo que hacer ahorita una llamadita, perdón. Sí, 5 minutos. Vayan explorando lo que dice aquí. Cómo lo proponen aquí en el libro, cómo es la sustitución. Váyanlo siguiendo y ya vuelvo a conectar en unos 5 minutos, ¿sí? Aquí los dejo la pantalla. O si ustedes pueden irlo viendo no desde la pantalla, sino desde el archivo que les he compartido. Bueno, desde ahí pueden irlo mirando. Listo, muchachos, solamente 5 minutos me desconecto. Perdón.
Perdón, estaba compartiendo mal la pantalla. Bueno. Tengo aquí entonces este diagrama de la página. Ya. Ya el siguiente caso, caso 2. El caso 2, entonces, era cuando teníamos a la 2 menos x a la 2. ¿Sí? Y en este caso la sugerencia era a por seno de alfa. La idea es, cuando aparezca esta es la sugerencia de sustitución. A por seno de alfa. El ejemplo que nos propone aquí, el ejemplo que nos propone el libro, digamos, calcular esta integral. ¿Sí? Vamos entonces a ver esto aquí. La idea es que, bueno, aquí ya nos están dando la sustitución, pero recordemos, a mí me gusta, pues, yo siento más como apoyándome en este triángulo. ¿Sí, no? Este de aquí es alfa, la hipotenusa en este caso, por la parte positiva, que es una diferencia, entonces la hipotenusa va a estar dada por este uno aquí. ¿Sí? El cateto, en este caso, aquí llamémoslo, que este de aquí sea x, y la raíz cuadrada. Aquí es decir, la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Y eso es la parte. Con eso, entonces, la idea es que x sea igual a seno de alfa. ¿Sí? De hecho, entonces, el seno de alfa es cateto adyacente sobre la hipotenusa, x sobre 1. Y funciona así. Ojo, no necesitamos x necesariamente para este de aquí. Necesitamos dx. Entonces, dx, aquí va a ser igual. La derivada del coseno de alfa por de alfa. ¿Sí? ¿Qué más necesitamos? Necesitamos x a la 3. X a la 3, entonces va a ser este a la 3, ¿no? Seno al cubo de alfa. Y necesitamos en el denominador esta expresión. Y esta expresión la podemos ver desde aquí, de cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Sí? Cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, en este caso sería es 1 menos x cuadrado adyacente sobre hipotenusa. En este caso, este es el coseno, ¿no? Ahora, si alguien ve si algún errorcito, alguna omisión, me comenta, ¿sí? No me deja avanzar. El resultado de la integral, ya en términos de la nueva variable, ya la podemos reemplazar. X a la 3 es al cubo de alfa, ¿no? De x es coseno de alfa por de alfa. Y el denominador es coseno de alfa.
Cancelamos, cancelamos. Esto aquí es igual al seno al cubo de alfa de alfa. ¿Listo? Bueno. Con lo que hemos visto, este lo podríamos abordar. A lo mejor, no, seguro que no. Ajá. Bueno, a no ser que alguien se atreva a explorar cómo abordar esto de aquí a través de otras técnicas. Pero entonces en la clase pasada proponíamos que hay algunas funciones trigonométricas o unas funciones trigonométricas que se pueden abordar bajo algunas ciertas técnicas, como las que proponen por lo menos todos los libros. Cuando es seno elevado a la impar, ¿cómo se aborda? ¿Sí? Entonces, la idea es que esta integral de aquí sería equivalente a resolver esta de aquí, bajo esa sustitución. Creo que, no recuerdo si en la vez pasada habíamos propuesto que que no íbamos a abordar la solución de las integrales de funciones trigonométricas, pero que yo podía pasarles quizás las copias de este libro. Entonces, en este caso, hasta donde podríamos avanzar sería hasta aquí. ¿Sí, no? Bueno, ya que tenemos partecita aquí, sería interesante qué pasa donde hubiéramos hecho el cambio de estos catetos. ¿No? Si hubiéramos hecho el cambio de esos catetos, me atrevo a hacerlo aquí. Ese sería alfa, ese sería 1, ese sería 1 menos x cuadrado y este sería x. ¿Sí? En este caso, en términos de x, en términos de aquí sería, o x sobre 1 sería el coseno de alfa. Miremos la diferencia con esta escogencia de aquí. ¿Sí? El de x, entonces la derivada de coseno sería el menos seno de alfa por de alfa, ¿no? ¿Qué es lo que necesitaríamos? ¿Vale? Sería entonces igual a menos, bueno, no, al cubo de alfa. Ah, perdón. Menos coseno. Desde aquí, ¿no? Menos coseno al cubo de alfa. Y el otro es este denominador, 1 menos x cuadrado, raíz cuadrada de 1 menos x. Sí, no. La idea es cateto opuesto es igual a seno de alfa. ¿Sí? En ese sentido, esta integral I entonces x a la 3 quedaría aquí menos coseno cubo de alfa por de x, que sería multiplica a menos seno de alfa de alfa. ¿Sí? Y en el denominador sería seno de alfa. ¿Sí? Con este más también se cancelan. Entonces eso nos quedaría coseno al cubo de alfa. Ambas las aplicarían, ¿sí? Para resolver este de aquí. ¿Sí? Ya, si es que alguien va a trabajar, si es que alguien tiene la posibilidad de trabajar un poco más para expresarlos en que ya no queden en términos de integral, verían a ver sería con las respuestas. ¿Sí? Sin embargo, aquí la sugerencia para abordar es, digamos, para efectos
mí de evaluación, sería mejor trabajarlos en términos de seno, ¿sí o no? Sería mejor trabajarlo en esos términos, ¿sí? Quizás pensando por ahora cómo serían las respuestas de parcial, yo creo que en términos de una sustitución que es utilizando seno y no coseno, utilizando tangente y no cotangente, y no cosecante. Esa sería quizás mi propuesta por ahora, aunque todavía el parcial todavía me cuesta, podría llegar a ser. Entonces, hasta aquí, digamos, como un modelo de este ejemplo de aquí. ¿Sí? De cuando se utiliza es una diferencia de cuadrados, pero donde la constante es la positiva, es la parte positiva, y la variable es la parte negativa. Pues no sé si hasta ahí hay alguna inquietud. Bueno, aquí, grandes retos. Bueno, es que me da piquiña no resolver este de aquí. Bueno, llegamos a este de aquí. Seno al cubo de alfa. Entre las técnicas que se proponen, ahí es seno cuadrado de alfa por seno de alfa de alfa. Y este lo vemos como 1 menos coseno cuadrado de alfa por seno de alfa. De alfa. Este seno cuadrado como este de aquí. Y resulta que eso nos queda es, bueno, digámoslo aquí. Menos coseno cuadrado integral de coseno cuadrado de alfa por seno de alfa de alfa. Esa aquí ya la conocemos, ¿no? Para esta partecita de aquí es menos coseno, ¿no? Menos coseno de alfa. No le coloquemos más la constante c, sino que la colocamos al final. Igual que le coseno menos, bueno, para resolver este de acá, una sugerencia es hacerlo por sustitución. Para esta partecita de acá por sustitución. Es decir, donde u es igual a coseno. U igual a coseno. Alfa. Entonces el de u, la derivada de coseno es menos seno de alfa de alfa. Este menos, entonces lo podemos pasar aquí. Está. ¿Sí? Entonces en este caso, es menos. El coseno cuadrado es u cuadrado, ¿no? Y luego seno de alfa es, no le vayan a colocar así el menos de 1. Bueno, si lo colocan, pues bueno, vale, eso se les va a tirar todo el ejercicio. Más bien, el paréntesis. Entonces igual menos coseno de alfa, menos con este menos, es u al cuadrado de 1. Y resulta que esto de aquí nos queda es menos coseno de alfa más u a la 3 sobre 3, y aquí sí ya le coloco. Resulta que entonces, bueno, eso habría que dejarlo no en términos de u, sino de alfa. Coseno de alfa más u a la 3, se llama coseno al cubo de alfa 3 más la constante c. ¿Sí? Vale. ¿Cómo era? Yo ni me acuerdo cómo era el ejercicio que hemos propuesto, pero la idea no es dejarlo en términos de alfa, sino en términos de x. ¿Sí? Bueno, esta es una de las técnicas que no por darlas aquí, pero bueno, me fue tentador no hacerlo. Entonces, esto sería, y luego esto se expresa
¿sí? Expresarlo en términos de x, porque recordemos que el ejercicio inicial era propuesto en términos de esa variable x. ¿Listo? Entonces hasta ahí. La propuesta de los ejercicios que haremos en algunos casos será expresar integral en términos de una integral de funciones trigonométricas. Bueno, un ejemplito del tercer caso. Es cuando ya tenemos una diferencia de cuadrados. Tenemos una diferencia de cuadrados, pero donde la parte positiva es la parte positiva es la variable y la parte que va negativa es la de la constante. Y en este caso, tomar consecante. Es decir, que AX sea igual a secante de alfa. Y miremos, bueno, un ejemplo de los que nos proponen aquí. Bueno, vamos a proponer aquí este ejemplo que es... Debe ser ¿no? Bueno. ¿Listo? Proponemos, si nos proponen esa antiderivada, y la idea es que asimilemos bajo ese tercer caso. Si no diferencia, entonces de cuadrados, donde aquí nos aparece que la parte positiva es la que tiene la variable. ¿No? Aquí está así. La parte positiva contiene la variable. Claro, entonces la idea es que veamos que esto no nos quedó como este 4. ¿Sí? Entonces eso a lo mejor aquí nos produce eso. ¿Sí o no? No va a ser A secante de alfa. Aquí, bueno, secante de alfa por este 9. O sea, este no va a ser este 9, sino este 3. Y de aquí, la variable no es z, sino es la raíz, que va a ser el 2z. Esa es la sugerencia. Por lo tanto, entonces, la va a ser igual a 3 medios por secante de alfa. Bueno, yo lo otro es mirar a ver qué necesitamos. Necesitamos todo de aquí, el de z y el z a la 2. ¿Sí? Por mí yo me apoyo en el triangulito. Bueno, en este caso era, a ver, para la parte positiva, acá como es una resta, la parte positiva nos va a indicar la hipotenusa, 2z. ¿Sí? Un cateto entonces va a ser, este de acá, llamémosle como este de aquí, 3. Y el otro cateto entonces va a ser este de aquí, al cuadrado menos 9. Y es el angulito alfa. ¿Sí? Vamos a ver si así funciona con secante o con cosecante. Yo siempre me confundo cuál debe ir entre los catetos. Y vamos a ver si así funcionó. Si no, lo cambiamos. Con un lado va a quedar secante y con el otro cosecante si es que lo... Entonces,
nos quedaría es que necesitamos 2z primero. 2z sobre 3. Casi me cae esto. Hipotenusa sobre es el inverso multiplicativo del coseno, o sea que este va a ser secante de alfa. ¿Sí? Bueno, entonces necesitamos, en este caso, z al cuadrado. Z al cuadrado, entonces nos queda 9 cuartos por secante al cuadrado. Necesitamos de z. De z lo tenemos de aquí. Entonces nos queda es 3 medios, la derivada de secante es secante de alfa por tangente de alfa. Y necesitamos la raíz cuadrada. Entonces, en este caso es primero 4 menos 9. ¿No? Entonces, si tenemos 2z, 4z al cuadrado es x al cuadrado. O sea, 9 secante al cuadrado de alfa menos 9. Y esto a la 9 por secante al cuadrado de alfa menos 1. Este es el que habíamos visto que era igual a tangente cuadrada. Bueno, no hay problema con eso, entonces 9 de 1 sobre coseno cuadrado menos 1. Entonces nos va a quedar eso 9, 1 menos coseno cuadrado sobre coseno cuadrado. Todo esto de aquí nos va a quedar 9 por tangente cuadrado. ¿Sí? 9 por tangente cuadrado. Resulta que no necesitamos esto, sino es en raíz cuadrada. En raíz cuadrada nos va a quedar, bueno, 3 tangente de alfa. Eso lo podríamos hacer todos estos datos de aquí también a partir del triángulo. A partir del triángulo. Despejando, entonces sabiendo que por lo menos 9 es este sobre adyacente, perdón, opuesto sobre adyacente y nos quedaría en términos de tangente. Entonces, bajo estos términos, esta integral nos queda desigual. Integral de la raíz cuadrada que es 3 tangente de alfa. Por el de z. El de z es 3 medios de secante de alfa por tangente de alfa. Aquí es por de teta, ¿no? Por de alfa. Y en el denominador z al cuadrado de 9 cuartos de secante al cuadrado de alfa. ¿Sí? ¿Qué podemos cancelar? Todo eso son productos, ¿no? Secante con una secante, ¿no? Las podemos multiplicar. Saquemos todas las constantes. Este 3 medios, este 9 cuartos aquí. Y dentro de la integral nos quedaría es tangente. Es tangente cuadrado de alfa por de alfa y aquí nos quedaría es un secante. ¿Listo? Algo de aquí podemos simplificar, ¿no? Y también. A ver, 3 por 3 medios nos quedaría es 9 medios, ¿no?
Y aquí es 9/4. Tangente al cuadrado es seno cuadrado sobre coseno cuadrado de alfa. Y aquí abajo es 1 sobre coseno. Y todo esto de alfa. Sí. Igual de aquí, bueno, ¿qué podemos simplificar? Esto aquí nos va a quedar es, queremos esto. Sí. Y aquí que podemos cancelar este coseno cuadrado con este aquí. Entonces en última eso nos va a cuadrado de alfa sobre un coseno. No sé por qué me late que por ahí puede haber tenido algún error. Seno de coseno es de coseno. Voy a mirar aquí en el libro a ver cómo, a ver si se llega a algo similar, ¿no? Sí. De cuadrado, tangente cuadrado sobre por ese camino. ¿Sí? Sí. Si llegó, sí, en el libro, es claro, el libro lo propone hasta aquí. Aquí yo me he puesto a procurarlo simplificar, pero bueno, según lo que se propone en el libro, bueno, lo propongo, lo miro ahí lo proyecto, más bien. Lo proyecto en pantalla. Es este ejercicio, ¿no? Vale, aquí lo estamos viendo en pantalla. Lo estamos viendo en pantalla, entonces lo estamos viendo aquí en pantalla. Bueno, aquí estamos viendo en pantalla. Este era el ejercicio. La misma sustitución que hemos propuesto, ¿no?
Profe, no se le escucha nada, creo que tiene el micrófono apagado. Profe, no veo, o sea, no se mira ni la imagen ni se lo escucha. Uy, qué pena. Había acabado Había acabado. ¿Aquí me escucha? Sí, ahorita ya, profe. Qué pena, hombre. Bueno, decía que dejemos hasta ahí. Ya lo siguiente sería ya integral definida o sumas de Riemann. ¿Sí? Sumas de Riemann o sumas de Cauchy. Ahí ya veremos entonces cómo lo introducimos. La otra es que en 15 días esperaría el martes, propongámoslo inicialmente en 15 días o en 2 semanas, podríamos hacer la siguiente evaluación, que sería de todo lo que diría yo que serían ahora 4 temas: integral, la definición de antiderivada, sustitución, integración por partes, sustitución trigonométrica, que vamos a ver de integral definida. Quizás áreas, bueno, no sé si 5 o 6 temas, 5 a lo mejor, ¿no? Porque denso esto y tampoco habría que sobreexplotar del cerebro tanto, pues. Entonces esa sería la idea, ¿no? Entonces, como van las cosas, por ahora el jueves nos veríamos otra vez en horario de clase a la 1. Y si hay consultas, pues bueno, trataré de estar disponible. ¿Listo? Entonces, sobre la nota del examen que acabamos de hacer, las pasadas me pueden escribir, eso solamente como unas 2 o 3 personas. Les hacía la corrección respecto a la nota que apareció en la plataforma del COES. Pero entonces me interesa también si alguien tiene consultas. Los puntos anteriores, algún de temas pasados, también es válido, ¿no? Es válido eso. Bueno, muchachos, entonces nos vemos. No, muchas gracias, profe. Hasta luego, que esté bien. Chao. Ajá.